Hola, mi nombre es David Barraza, yo soy mexicano, originario de la ciudad de Chihuahua, del norte del país. Y llegué aquí a Canadá en octubre del 2012 con la esperanza, la ilusión de un cambio de vida a mi hijo, que en ese entonces tenía 1 año y medio. El motivo principal que me trajo aquí a Canadá fue que yo sufrí violencia, me asaltaron a mano armada en México y ese fue uno de los detonadores que me hizo pensar qué es lo que yo quería en mi vida y qué es lo que yo quería para mi familia. Fue que después de varias investigaciones que yo hice, decidí venirme para acá a Canadá, un país donde la violencia el porcentaje es menor como en México y como en otros países en Latinoamérica. Y eso fue lo que me movió. Llegué aquí a Canadá con mi hijo y con mi esposa en aquel momento. 2 años después de haber llegado aquí, todavía estando en el proceso de adaptación, fue que me divorcié por la razón que ella decidió continuar su vida emocional con otra persona, y eso cambió mi vida, cambió toda la imagen y la visión que yo tenía de llegar aquí a Canadá, de continuar creando esa estabilidad con la familia. Así que me tuve que replantear qué es lo que yo quería realizar ahora en mi vida, si me quería quedar aún en Canadá o me quería regresar a mi país. Fueron muchos cuestionamientos que me hicieron replantearme, sobre todo en un proceso de adaptación a la inmigración, más el proceso de conocer las leyes, conocer cómo funciona para poder establecer o para poder formalizar ese divorcio. Y además de gestionar mis emociones en cuestión también de el divorcio, la inmigración, que me llegó a tocar fondo. Entré en un momento de ansiedad, de depresión, que no quería ni siquiera socializar con nadie, solamente ir a trabajar y regresar a dormir era todo lo que quería hacer. Fue un periodo de mucha introspección también, cuando después decidí retomarme y decidí hacerme cargo de mí mismo. Y en ese momento fue que empecé a buscar profesionales, a buscar terapeutas, porque estaba cansado de la vida que estaba llevando y yo mismo me cuestioné si esto es lo que yo quería el resto de mi vida, qué es lo que yo quería hacer con mi vida, si quería continuar en esa depresión, en esa ansiedad y siguiendo victimizándome y castigándome yo solo, o ver el lado brilloso y positivo de la situación, ver cuál era el aprendizaje, cuál era el momento de transformarme, el momento de reinventarme en mi vida. Uno de los eventos que me marcó y que me hizo reflexionar mucho fue la primera vez que me liquidaron una semana antes de Navidad, donde yo ya tenía esa ilusión de comprarle los regalos a mi hijo, mandarle dinero a mis papás y bueno, toda esa ilusión de la época navideña. Y fue en ese momento que fue un shock en el cual caí en muchos cuestionamientos: qué va a pasar con mi estabilidad económica, qué va a pasar con la estabilidad de mi hijo. Yo no sabía que existía un seguro de desempleo cuando me dice la compañía que puedo pedir ese seguro de desempleo, o en francés el chômage, que es un seguro en el cual el gobierno te da una cierta cantidad dependiendo del porcentaje de horas trabajadas, mientras uno consigue otro empleo. Fue en ese momento, justo a finales de diciembre del 2015, que pues yo creo que fue la Navidad la más tormentosa para mí, porque tenía que estar sonriente para mi hijo, pero al mismo tiempo por dentro me estaba sintiendo con una molestia y una inconformidad y al mismo incertidumbre, que me hizo cuestionarme, y decidí buscar qué otras opciones podía yo emprender, o más bien buscar, en lugar de buscar otro trabajo, que eso lo estaba haciendo, pero qué otras opciones podía yo llegar a hacer para evitar que, si volvía otra vez a suceder, mientras encuentro otra fuente de ingreso, este emprendimiento me puedo apalancar de él y puedo generar estos ingresos. Y fue ahí donde empecé yo a buscar cómo poder certificarme como coach para poder agregar valor a la gente, cómo poder tener las herramientas para poder ayudar a la gente, porque lo que yo quería hacer era
algo similar a lo que yo venía haciendo en cuestión de trabajar con gente y estar en contacto con gente, pero al mismo tiempo ayudarles a cambiar su vida. Durante la pandemia, cuando decidí hacer algo diferente para poder aportar algo, cuando estábamos en este periodo de encierro, fue que decidí contar esta historia a través de mi podcast. Hacer pequeños episodios donde yo contaba sobre lo que yo había vivido, cómo había conectado con mis emociones, y decidí lanzar mi podcast que se llama Hombres en Esencia el 1 de julio del 2020, en el que lo publiqué en diferentes plataformas, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en mi canal de YouTube, y fue una forma para mí de poner al servicio de los demás y mi historia, y sobre todo también de que la gente conociera mi proceso de transformación. A la par fue que empecé a escribir mi libro. Después de un proceso de una larga meditación y una guía de una canalización angelical, recibí ese mensaje que yo debería de publicar mi libro, mi historia, para ayudar a la gente a transformar sus vidas. Fue entonces que durante todo el verano del 2020 hasta el final de ese año me dediqué a escribir, me dediqué a organizar los capítulos, y mi libro, que se titula Si es posible ser feliz después de una infidelidad, salió al aire y publicado en Amazon a finales de enero del 2021. Cuando me certifiqué como coach de bienestar, empecé a utilizar estas herramientas como el Reiki, que es la técnica de energía, de sanación energética. Me certifiqué como coach de meditación, me certifiqué también como instructor de yoga, precisamente para poder integrar todas estas disciplinas, tanto a nivel físico, como a nivel mental, como a nivel emocional, para poder ayudar a los demás a transicionar momentos o periodos de insatisfacción en cualquier situación de sus vidas. Puede ser un cambio de residencia como el mío cuando inmigras a otro país, una ruptura emocional, una pérdida de empleo como la que yo sufrí. Cuando yo decido integrar todo esto, me encontré con herramientas que yo no imaginé que fuera a también ser parte de mi crecimiento personal, que son el firewalking o caminata sobre brazos de fuego, y las dinámicas de alto impacto. Dinámicas de alto impacto quiere decir que involucran dinámicas como la rotura de una tabla con la mano, la rotura de un ladrillo de hormigón con la mano, doblar una varilla de acero con la garganta. Y todo esto, y la caminata sobre brazos de fuego, me ayudó a darme cuenta cuáles eran esos miedos que yo podía ayudar a la gente a transicionar. Todo esto lo concentré en 3 servicios, que es el servicio de coaching que yo ofrezco 1 a 1 y grupal. Gente que quiere aprender a meditar, que quiere adentrarse en el mundo del yoga para aprender a calmar esas revoluciones de la mente y relajarse, y la gente que quiere poner todo eso en práctica en una dinámica de alto impacto que les ayude a cerrar con broche de oro todo ese proceso de transformación. Hice mi página web, donde pueden encontrarme, www.davidbarraza.com, mis comunicaciones en redes sociales, tanto en las más principales como Facebook, como Instagram, como TikTok, como YouTube. Me pueden encontrar como Coach David Barraza Monroy. Y decidí poner todo esto cada vez más para ayudar a la gente a dar ese paso y transformar sus vidas. Ayudo a la gente a que transformen sus vidas. Los acompaño a que en ese proceso de transformación que quieran hacer en cualquiera de las áreas de sus vidas, yo los acompaño y les ofrezco las herramientas para que puedan ponerlas en acción y puedan pasar del punto A al punto B, del punto de un momento de insatisfacción a un momento de armonía, de conexión con ellos mismos, de ser una mejor versión de ellos mismos. Si alguien se está cuestionando quizás si el emprendimiento es para mí o no,
Yo te puedo recomendar que si estás en esa disyuntiva entre si emprender o no, que des ese primer paso. El éxito está del otro lado del miedo. Cuando estamos en nuestra zona de confort, todas las cosas son muy sencillas, parecieran que todo es fácil y todo es cómodo, como su palabra lo dice. Sin embargo, cuando damos ese primer paso y nos damos cuenta que el éxito está del otro lado del puente, venciendo esos miedos. Nadie dijo que el emprendimiento es fácil, pero la satisfacción de poder ver que es algo que diste ese primer paso, y aunque haya obstáculos que haya que sortear, ya lo decía Thomas Alva Edison, que él hizo 9.999 formas diferentes de cómo no hacer la bombilla hasta la número 10.000. En el emprendimiento hay que dar ese paso y hay que darnos la oportunidad de, en prueba y error, ir ajustando y siempre darnos cuenta que ese paso es el primero que nos va a llevar hacia el éxito que estamos buscando.